Les damos la más cordial bienvenida a una actividad más de las jornadas en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, en su tercera edición. En esta actividad que presentamos el día de hoy, tenemos el gusto de contar con Manuel Martínez Márquez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa una maestría en Derecho en la misma institución con un enfoque profesional orientado a la mejora continua y el desarrollo personal, destaca por su compromiso con los derechos humanos, particularmente con el derecho a la ciudad, un área que combina su interés por la justicia social y por la planificación urbana equitativa. Su experiencia laboral incluye rol como enlace administrativo en la alcaldía Tlalpan, Gobierno de la Ciudad de México en 2024, donde colaboró en la estandarización de prácticas administrativas y la implementación de sistemas de gestión de proyectos, fortaleciendo la coordinación organizacional en iniciativas que impactan el espacio urbano. Desde 2024 ha apoyado en la impartición de la materia de Teoría del Estado en la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, reforzando su pasión por la docencia y la formación de profesionales en el análisis crítico del marco jurídico político. Apasionado por la docencia y la investigación, Manuel busca contribuir al desarrollo del derecho a la ciudad mediante propuestas que promueven entornos urbanos inclusivos y sostenibles, integrando su experiencia jurídica y administrativa para generar un impacto positivo en la sociedad. Pues sin más, licenciado, le damos la más cordial bienvenida y a la hora que usted guste compartir. Muchísimas gracias, doctora. Voy a dar a compartir. Y, ya. Bueno, como lo estábamos checando, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que nos comentó la doctora Karina. Va a ser sobre el derecho a la ciudad y la crisis en la Ciudad de México. Como lo mencionó, parte de mi trayectoria profesional ha sido en la alcaldía de Tlalpan, donde les puedo comentar que tenemos muchos asentamientos urbanos y donde esta crisis la empezamos a ver y yo me empecé a interesar por ello. Por eso me llamó mucho la atención que existiera un derecho a la ciudad contemplado en el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México. Pero pues mucha gente no sabe lo que es el derecho a la ciudad, menos las personas que están en sus asentamientos. Justamente en estos días hemos tenido un avance en estos temas por la gentrificación, por la mancha urbana que va creciendo y más aún por las marchas que hemos tenido en contra de la gentrificación de estos últimos meses. Bueno, en cualquier momento pueden checar con el código QR, pueden descargar la presentación por si es un poco más favorable para ustedes después poder descargarlas. Y pues quisiera primero hablar un poco sobre el derecho a la ciudad. Este nace en los años 60 por el arquitecto y urbanista Henry Lefebvre, que nos dio este concepto de que nosotros los ciudadanos tenemos un derecho para decidir y gozar dentro de un espacio determinado de nuestros derechos, de tomar decisiones, al mismo tiempo tener obligaciones para que no solo el gobierno de forma autoritaria tome decisiones sobre cómo tiene que ser la planificación y cómo tiene que ser este crecimiento que tiene que ser en razón del espacio donde nosotros estamos. A él le tocó la época posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, París había sido situado por el ejército nacionalista de Alemania y pues le tocó todo este aspecto de crecimiento urbano y él desde su perspectiva empezó a ver que todos los ciudadanos tenemos un derecho, este derecho de poder decidir. Él contempla varios aspectos dentro del derecho a la ciudad, como les comento. Lo primordial sería entender que tenemos que tener una apropiación del espacio urbano, donde nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad de habitar, disfrutar y moldear los espacios donde nos desarrollamos días con día. También existe una participación activa de nosotros en la toma de decisiones, en poder decir, me gustaría que aquí este parque tuviera más árboles, cuestiones de ese tipo, el ruido después de ciertas horas, porque a lo mejor son vecinos de cierta edad, hasta ciertas horas se puedan permitir las reuniones en las calles, en los parques. La centralidad de la diversidad era importante para Lefebvre porque el aspecto de los servicios, la buena distribución de las ciudades, tenía que hacer en base a proteger y entender todos estos derechos.
Fuera de esto, también podemos contemplar esto, que el derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos juntos, inclusivamente, de forma segura, sostenible, democráticamente y definidos como bienes comunes para una vida digna. De esta forma, Lefebvre nos ha definido que el derecho a la ciudad es eso. Como él los menciona, las ciudades deben constituir centros urbanos de vida social y política con un carácter orgánico de comunidad del pueblo que apoyan a los comerciantes, artesanos, campesinos y todas las personas que vivan dentro de esto. Tenemos que entenderlo de que no solo son los habitantes los que tienen que decidir, también son los mismos comerciantes, las mismas personas que prestadoras de servicios, las personas que se trasladan dentro de una ciudad a sus zonas de trabajo, porque todo esto conlleva a una participación en conjunto de los ciudadanos para el aspecto económico, social dentro de una ciudad. Dentro después de estos organismos, 10 años después de la publicación de su libro de Henry Lefebvre, nace ONU Habitat, que es el programa de las Naciones Unidas para proteger y apoyar a los asentamientos humanos de ciertos países para que su crecimiento y creación sea de la mejor forma y no sea violentadora de derechos humanos. Después podrán verlo en la presentación con calma, de que pues aquí está un pequeño video que los lleva un enlace de ONU Habitat, donde podrán ver qué es lo que se dedica a hacer ONU Habitat, cómo nos ayuda tanto a México, países de Latinoamérica, del Caribe. Esta parte en América Latina ha sido muy importante con los estudios que ha realizado. Actualmente lleva a cabo más estudios en las zonas costeras de Veracruz y las zonas de Guerrero, donde lleva a cabo actividades de la planeación de los nuevos centros urbanos. Actualmente, dentro de los delegados de ONU Habitat en México, se han esforzado por llegar a estos aspectos del derecho a la ciudad a todos los mexicanos y cómo es importante que tanto el gobierno federal como el gobierno local puedan, de cierta forma, garantizar este derecho que está constituido en tratados internacionales y, en el caso específico de la Ciudad de México, en el artículo 12. ¿Qué abarca? ¿Qué podemos decir? Ya teniendo esto y de forma más específica, podemos decir lo siguiente. ¿Qué abarca el derecho a la ciudad? Abarca 7 aspectos que tiene que tener una ciudad de primer mundo para ONU Habitat o que una ciudad que pueda garantizar en plenitud el derecho a la ciudad. Tiene que existir una libertad de que no tiene que existir discriminación en esta ciudad. La identidad de género, perdón, tiene que ser reconocida, aceptada por parte de esta multiculturalidad que existe en una ciudad. La ciudad de las personas, una ciudadanía que pueda ser integrada por personas que también consideramos permanentes de paso o temporales. Y eso es un tema que ha venido mucho. Actualmente, dentro de la crisis que tenemos, son los nómadas digitales, que pues no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo van a estar en nuestro país. Si solo por una etapa, solo se están rentando, no se van a sentar. Y esto porque es importante, porque también tenemos que tener interés en la toma de decisiones que ellos hasta cierto punto, después de hacer el procedimiento de residencia o de nacionalización, caso específico que sea, tomar en cuenta para ellos que es importante. Si ellos se tienen que acoplar a lo que sea de los aspectos de las personas originarias de estas comunidades, o la comunidad se tiene que actualizar si ya la mayoría y el sector económico se va moviendo. ¿Cómo podemos ver esto? En la zona de la Roma, de la colonia Condesa, vemos que algunos establecimientos y señalamientos ya son en inglés, ya no son en español. Y esta es una evolución que ha tenido la ciudad. Muchos críticos a estos aspectos mencionan que pues, están violentando la originalidad de las personas originarias de estas colonias, de que pues, ya no se está dando la prioridad al español y ahora solo por el interés económico se está moviendo esto. Otro aspecto es la ciudad participativa. Tiene que ser exclusivamente por medio de la ciudadanía la toma de decisiones de la planeación urbana. Tenemos en la Ciudad de México el presupuesto participativo, que sí lleva varias décadas funcionando, pero al fin y al cabo no sabemos pues, si la gente de verdad entiende que ellos tienen esta identidad y esta voz para tomar decisiones sobre qué va a hacer alrededor de su población, de su comunidad y de su colonia. Actualmente, por temas políticos, se han estado utilizando solo para estar aumentando su capital político. Otro tema es que tiene que ser una ciudad asequible, perdón, y accesible.
Una ciudad que cumpla con sus funciones sociales, que garantice el acceso equitativo y asequible a toda la vivienda, los bienes y servicios que esto conlleva, como lo comentamos, o sea, no implica que porque una zona pague más predial, pague más el agua, ellos nunca les va a faltar el agua. Es el caso de las alcaldías como las de Iztapalapa, que la gentrificación no se ha visto, pero que ellos no tienen un acceso equitativo de agua como los tienen las colonias del centro, de la zona poniente como Polanco, Reforma, y eso tenemos que ver, o sea, ¿por qué en la Ciudad de México existe esta desigualdad? Espacios y servicios públicos de calidad. Justamente la distribución de agua es uno de ellos, las zonas, el pavimento de las calles, las luminarias. Pues es un tema que en el oriente, sur, no lo vemos al 100%. Somos de las ciudades que tiene una demarcación muy compleja y por lo mismo muy desigual. No, yo que radico en Tlalpan y siempre lo he radicado, lo he visto. Somos la alcaldía más grande y eso implica que existe una diversidad en los servicios que tienes que estar apoyando o dando a las ciudades. No es lo mismo la parte que tenemos nosotros en el Pedregal como la parte que tenemos en los pueblos y no se da de manera equitativa en una simple alcaldía. Otro aspecto es la economía diversa e inclusiva. Una ciudad con más aspectos económicos favorables puede ser, pues, en el aspecto ilegal o informal, podemos ver la alcaldía de Iztapalapa, las alcaldías de Iztacalco, donde el comercio informal es lo que más mantiene a estas alcaldías, como la alcaldía Cuauhtémoc, y que existe una desigualdad en aspecto al revés ahora con los de Poniente. No existe esa facilidad para que ellos se puedan desarrollar por los altos costos que tienen estas zonas. No es lo mismo estar pagando una renta en las zonas del Poniente como Reforma, Polanco, La Roma, como en el Oriente. Obviamente tiene que ver con la demanda, pero pues el gobierno tampoco ha metido las manos para poder apoyarnos en esto. Y esto, como lo comento, tienen que ser unos vínculos urbanos que tienen que ser accesibles y sostenibles, como lo menciona el aspecto 8. Y como lo podemos comentar en cualquier punto, la Ciudad de México es una de las 5 megalópolis que existen en el mundo. Es súper compleja y por tal motivo es necesario que este artículo sea considerado de prioridad para los próximos años por las crisis que se avecinan. Y como se los comentaba, el artículo 12 de la Constitución del 17 de la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso, usufructo pleno y equitativo de la ciudad y fundado exclusivamente en la justicia social, participación igualitaria y la sostenibilidad con la diversidad cultural que existe en la Ciudad de México. Y menciona que es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial. La cosa que no lo hemos visto, como lo podemos comentar, existen zonas y ahí todavía tenemos asentamientos urbanos irregulares dentro de la Ciudad de México que ellos no tienen una certeza jurídica de dónde están viviendo, si de verdad la gente los está estafando, que los mayores de los casos son así, cuando compran o les rentan ciertas propiedades y por lo mismo no pueden acceder a servicios públicos de primera calidad o no gozan con estos servicios públicos. Podemos resaltar que la ciudad de la Constitución menciona que la ciudad debe de garantizar que todos los habitantes, independientemente de su condición, tengan acceso igualitario a la justicia social, la cosa, la cual no es cierta, y tiene que existir aparte una distribución de recursos, lo cual no es, como lo seguía comentando, pero pues es un tema que se tiene que estar atendiendo en estos días. Y también tenemos, la Constitución también menciona que se debe de garantizar la expresión cultural y política de los espacios para las manifestaciones, eventos comunitarios y la socialización. Porque tenemos un tema muy, muy único en la ciudad, que son el aspecto de las comunidades, barrios y pueblos originarios en la Ciudad de México, donde también tienen que ser escuchados y hasta cierto punto defendidos y protegidos sus derechos de identidad ante este crecimiento y avance de la mancha urbana de la gentrificación que existe en la Ciudad de México. Como les comentaba, el punto de acceso equitativo y esencial a los servicios públicos es importante para poder decir que en la Ciudad de México está garantizado el derecho a la ciudad y esto es algo que nos está dando. Y como menciono, lo más importante del derecho a la ciudad es que posiciona a los ciudadanos como los agentes activos de este derecho. Nosotros somos los que tenemos que estar exigiendo porque en la Constitución de la Ciudad de México lo menciona y por tal motivo somos los únicos que podemos hacerlo valer si es que el gobierno de la Ciudad de México no lo está haciendo por nosotros.
Ahora me gustaría mencionarles algo para comprender un poco más el derecho a la ciudad. Yo considero que la desegregación de un derecho humano es importante y es fundamental para poder entenderlo, y más en estos derechos que son muy complejos, porque como ustedes lo vieron, no solo fueron 7 o 8 aspectos los que les comenté sobre el derecho a la ciudad, son muchísimas cosas lo que contempla: derecho a la salud, derecho a la seguridad pública, derecho a acceso a agua, educación, hospitales, información, educación. Son muchísimos lo que tenemos que entender y desde ahí desmembrar. Yo siempre me gusta decir a mis alumnos y a todos de que es como un queso Oaxaca, un quesillo, de que lo vamos haciendo hebra y así vamos a hacerle con el derecho a la ciudad, lo vamos deshaciendo y las obligaciones y derechos las vamos entendiendo. ¿Qué derechos y qué obligaciones conlleva? Unos ejemplos para entender esto es, tenemos que escoger un determinado derecho o principio y poder desempacarlo, desenvolverlo, como se los comentaba, en más subderechos o principios que se lo regulan alrededor de él. Como podemos decir, este, el derecho a la libertad personal no puede hablarse sin el derecho a la vida ni el derecho a la vivienda. Todo va de la mano, como además el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad psicosocial tiene que tener un acceso a servicios de salud y por eso tenemos que hablar de derecho equitativo a la salud, derecho a las personas por no discriminación y todas las obligaciones que esto conlleva. Después de tener este punto, podemos entender que el derecho a la ciudad menciona más de 18 puntos, lo cual se los voy a dejar en la presentación para que ustedes lo puedan ver. Si, como les comenté con el QR, desde derecho a acceso a la participación ciudadana, acceso a la información pública, la rendición de cuentas, y así sería la lista y de que esta investigación la estoy dando de que cómo podemos entender al derecho a la ciudad desde este punto. Ahora voy a ir con el tema, que es también la segunda parte de mi tema, pues de que actualmente la Ciudad de México tiene una crisis de vivienda, de gentrificación, de mancha urbana, que está afectando no solo a las partes, a las colonias céntricas, como ya lo hemos visto, que desde hace unos años la Condesa, la Roma, la Juárez, todas estas colonias han tenido este impacto. No, ya las colonias y pueblos del sur de la ciudad, del oriente, ya se están viendo inmersas dentro de este aspecto social y económico de la gentrificación, porque están llegando personas y habitantes con mayor poder adquisitivo. ¿Y qué está pasando? Que a las personas les están subiendo las rentas, no solo de sus viviendas, de sus negocios. ¿Y qué conlleva esto? Una desigualdad social y una afectación a la economía de cientos y miles de familias de clase media y baja dentro de la Ciudad de México. Como podemos ver en estas imágenes, que son parte de los estudios que ha hecho la Ciudad de México, la mancha urbana ha subido en más de un 200% en 30 años. ¿Y qué conlleva esto? De que pues ya estamos saturados y ya no tenemos como tal para dónde irnos, porque tenemos, solo lo que nos queda son las reservas, pero yo espero y yo considero que nunca deberían de ser tocadas las reservas para poder de reforestar y deforestar y empezar a hacer construcciones de viviendas y eso, pero sí está pasando. Como les comentaba, dentro de mi trabajo en la alcaldía de Tlalpan nos ha tocado ver pues, los asentamientos irregulares, la quema, los incendios no controlados, todo para poder generar estos espacios de venta o renta ilegal, que no tienen ningún papel, porque el problema de esto es de que la gente piensa, sí, un bonito terreno en el Ajusto, me gusta mucho, pero lo que no saben es de que somos comunidades, originarias agrarias. ¿Y qué aspecto tiene la propiedad social? Pues de que no existe la propiedad privada y en cualquier momento puede pasar una afectación de que los comuneros con la Fiscalía Especializada, la FROEP y todo esto, vengan, hagan un desalojo y después de construir y al final cuenta todo el dinero que dieron, pues no les generó ninguna antigüedad y su bien no existe porque pues al fin y al cabo todo esto es de la comunidad de los pueblos y barrios originarios. Estas son de las afectaciones más importantes que considero que tenemos dentro de la Ciudad de México y cómo este avance de la gentrificación y de la marcha urbana ya va a explotar, ya está generando afectaciones en el sur de la ciudad. Hace 2 semanas tuvimos la primer marcha en Tlalpan sobre un complejo que se iba a hacer en la unidad, cerca de la unidad de Fuentes Brotantes, en la zona de la reserva. Ya estaban los permisos, ya estaba todo, ya están las construcciones, ya están los cimientos y la mancha urbana ya estaba aumentando.
El problema es de que no son complejos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, donde quisiera después agotar ese tema, pero pues está dentro de la Ciudad de México el INVI, que nos ayuda a atender estos problemas con la vivienda digna, a precios accesibles para los ciudadanos. Pero pues no, era un complejo, el de Fuentes Brotantes, de lujo. Iban a costar más de 5 millones las casas en preventa y ya estaban los permisos y todo. Así que no sabemos de verdad qué está pasando en la Ciudad de México o no sabemos si de verdad el gobierno está queriendo hacer algo. Y por último, les podría dar las siguientes conclusiones de que los derechos humanos están intrínsecamente ligados al derecho a la ciudad y que todos contribuyen a garantizar que los habitantes puedan habitar, participar y apropiarse de los espacios urbanos de manera equitativa. La interdependencia entre estos derechos refuerza la necesidad de un enfoque integral en la planificación urbana, porque la protección a cada derecho fortalece la materialización del derecho a la ciudad. No podemos entender un derecho a la ciudad puro sin la protección de todos los derechos que les he estado comentando en este tiempo que he estado con ustedes. Y por último, y tenemos que comprender esta relación para poder entender el derecho y cómo protegerlo y cómo exigirlo. Yo creo que las personas fuera de todos los derechos humanos que están en nuestra Constitución federal, tenemos que entender también que existe una Constitución local y que también nos contempla muchos derechos. Y tenemos que esperar que no cambien y que no existan alguna reforma, porque esto es un tema muy cuidadoso sobre la propiedad. El año pasado, antepasado, hubo una reforma donde quitaron la propiedad privada en el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de México. Eso es para mí algo que he estado contemplando y digo, no sé en qué punto puede llegar otra reforma, pero se está preparando el gobierno para hacer un cambio, porque no puede estar controlando solo a los asentamientos y a las personas que estén en esta situación. Y bueno, doctora, creo que sería la presentación corta que le podría dar. Muchísimas gracias, licenciado, qué amable por esta plática tan interesante que nos deja muchas reflexiones en torno justamente a este derecho a la ciudad. Y para ir cerrando la actividad, si me permite hacerle un par de preguntas. Muchas gracias. La primera sería, ¿de qué manera la gentrificación en colonias como la Roma, la Condesa o la Juárez vulnera el derecho a la ciudad de las comunidades indígenas o las comunidades, perdón, originales? Como lo había comentado, es importante entender de que el desplazamiento y alza de precios es la forma directa como ha estado afectando a estas comunidades originarias. Y lo podemos ver, o sea, ya cuántas personas que desde la niñez, desde los 50, 60, siguen viviendo en la Roma. No, lo que está pasando con estas personas desde que para subsistir tienen que vender o rentar sus propiedades o llegan a algún punto una persona a ofrecerles algo por su propiedad, porque ya después el aspecto del impuesto predial ha sido algo que se ha ido a las nubes. Y estas personas ya no pueden pagarlo y costearlo y por lo mismo tienen que emigrar, o como les comentaba, a otras alcaldías dentro de la ciudad o tienen que desplazarse a otros estados donde los precios no se comparen y puedan subsistir de esta forma. Y de esta forma entendemos de que ahí se violenta el derecho de la ciudad, de que ellos puedan considerarse personas vivientes en sus colonias originarias y donde estuvieron toda su niñez y que de un día para otro ya no se les dé la facilidad para poder subsistir, existe una violencia total para eso. Tiene usted toda la razón, es correcto. El segundo punto, ¿es posible garantizar el derecho a la ciudad a una metrópoli donde la informalidad de, por ejemplo, vivienda, comercio o empleo, pues es una realidad estructural para millones de habitantes? Es complejo y como lo comentábamos, es una de las 5 metrópolis del mundo que existen. Actualmente, justamente a mediodía en la Ciudad de México deben haber unos 30 millones de personas que se desplazan de la gran metrópoli, de la urbe alrededor. Pero yo considero que sí, atendiendo a los aspectos que les comentaba. Primero es regular los precios de vivienda, de renta, de los impuestos prediales, que sea una tasa equitativa en toda la ciudad y que sí regulemos
asentamientos urbanos irregulares que existen en la ciudad, para de esta forma sí tendremos que a lo mejor entender que va a tener que haber un desplazamiento, vamos a tener que recuperar ciertas zonas de reserva, ciertas zonas donde no son complejos habitacionales, no zona residencial, son suelo de conservación, pero en un futuro, siguiendo de verdad los protocolos que ONU Habitat nos ha dejado, porque nos ha hecho muchas recomendaciones en la Ciudad de México de cómo tiene que ser esta planificación urbana, sí podemos alcanzar en eso. Yo creo que sí es de las mejores ciudades a nivel nacional, de que tiene esta planificación, desde el aspecto de la participación ciudadana. Considero que una verdadera participación ciudadana y no solo un presupuesto participativo, que es lo que nos están contemplando ahorita, que en estos días justamente, espero que este video lo vean antes, pero pues investiguen en su colonia dónde van a ser las votaciones y qué se va a utilizar ese presupuesto. Pero sí, sí está en el medio, sí estamos en el camino de poder realizar que el derecho de la ciudad en la Ciudad de México se cumpla y de esta forma vamos a motivar a las demás ciudades, Guadalajara, Monterrey, este, poder entender este aspecto, Querétaro, Puebla. Muchas gracias, licenciado. Es muy importante esto que nos viene a platicar el día de hoy porque justo, como usted lo mencionaba al inicio, pues son pocas las personas que saben que tienen este derecho a la ciudad y con esta información pues se pueden documentar un poco más y así saber qué es lo que pueden hacer justamente para poderlo hacer efectivo. Y sin más, pues le agradecemos mucho a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y del Departamento de Estudios Institucionales su gentil participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y a usted, doctora, muchísimas gracias por el Con espacio. mucho gusto, al contrario.